Buenas a todos, yo soy Tango y bienvenidos a este experimento que vamos a iniciar, un podcast del PRCO. Para presentarme un poco, algunos me conocen ya y si me siguen en Instagram, calculo que será el primer lugar en el que se van a encontrar con esto. Como saben, soy oficial del ejército hace varios años ya, soy infante y tengo un poco de experiencia en el monte. Varios de mis destinos fueron en el monte. Y bueno, queremos experimentar con esto porque a mí realmente me gusta escuchar podcasts y me parece una buena forma de interactuar y de transmitir información. En este primer episodio y en los episodios que siguen me va a acompañar Julián. Julián es un amigo de la infancia, nos conocemos desde chicos, compartimos destinos juntos porque nuestros padres compartieron destinos y también coincidimos un par de años en el colegio militar y después nos volvimos a encontrar en el monte. Así que bueno, Julián, si te querés presentar, introducirte. Hola a todos, gracias Tango por esa introducción. Es un poco de cómo nos conocimos y bueno, es también la... Creo que nosotros somos el ejemplo de la frase que dice que Argentina es un pañuelo y especialmente el ejército, porque la verdad que muchos años pasaron entre todos nuestros eventos donde nos fuimos conociendo y la amistad siempre se mantuvo y siempre nos volvimos a encontrar de una manera u otra. Así que eso es destacable para mí de todos los aspectos humanos, principalmente porque tengo mucho aprecio. Bueno, mi nombre es Julián. Yo fui oficial del ejército con Tango. Hicimos el colegio militar juntos en diferentes etapas. Los dos muy apasionados de la tecnología, apasionados de los videojuegos y de cómo, y también de cómo ver el ejército de otra manera fuera de lo convencional o lo que estaban en los reglamentos, y creo que por eso también nos hicimos muy amigos. Yo dejé el ejército en el 2022, después de una etapa muy intensa como subteniente y teniente en el primer año y segundo. Lo dejé por cuestiones personales, decisiones personales. La verdad que fue una etapa de mi vida excelente que siempre la voy a atesorar mucho por todas las cosas que pude hacer, la gente que pude conocer, pero la verdad que la vida civil es extremadamente interesante si uno la quiere también hacerla a su manera. Y es donde la verdad que uno empieza a valorar también todo lo que el ejército le proporcionó. Así que bueno, con esta pequeña introducción mía y de cómo vamos a ir llevando este podcast, que la verdad que es bastante amateur, pero lo estamos haciendo con mucho corazón, como todo lo que hicimos siempre con Tango. Vamos a arrancar esta entrevista que básicamente, o este podcast que Tango ya lo planificó perfectamente. Bueno, sí, es verdad. Como decías vos, tenemos demasiados intereses en común. Es como si nos hubiesen sacado prácticamente del mismo molde. eh, en, como dijiste, la tecnología, los videojuegos, guerras no convencionales, La historia militar, el monte. la historia militar, exactamente, el monte, que crecimos juntos en el monte, y tantas otras cosas que, como dijiste, nos han llevado a estar juntos y a mantenernos juntos más allá de la distancia y de que terminamos tomando caminos separados. Porque a vos seguramente te pasa lo mismo, que sentís que el ejército es gran parte de tu vida, por más que ya no estés dentro del ejército, tu papá sigue siendo militar, fue militar, y vos seguís siendo militar, porque Sí, soy parte de uno la es soldado, sí. siempre es Además, soldado. legalmente soy parte de la reserva, pero sí, no, el ejército es mi personalidad básicamente, no solamente por el ejército en sí mismo, sino por la historia militar, por cómo apliqué un montón de veces los conocimientos que aprendí en el ejército con la historia militar para resolver mis problemas cotidianos. Sigo utilizando PJT a pesar de haberme ido hace 2, casi 3 años del ejército, sigo utilizando PJT en todos mis proyectos. eh, y sigo utilizando en la vida en general la gran capacidad de resiliencia que fui aprendiendo, especialmente con los montaraces,
Así que la verdad que no, decir que el ejército no es parte de mi vida o ya no lo es una mentira brutal. No, más vale, más vale. Así que bueno, y como dijiste, esperemos que este podcast llegue, les guste y que dure mucho. Como saben, sobre todo por mis posteos de Instagram, mi objetivo principal es hacer crecer mi canal de YouTube, por más que tengo 4 videos ahora únicamente, pero esto me da un pie para poder ir incrementando un poco y además es un contenido un poco más fácil que los videos sacar porque únicamente es un poco de audio y a diferencia del video yo soy muy autista y perfeccionista con las ediciones que hago y tardo mucho en editar los videos. Un video de 10 minutos puede llegar a tardar unas 20, 30 horas de trabajo continuo en hacer. No así en un podcast, espero. Así que bueno. Bueno, vamos a empezar con este cuestionario, este interrogatorio a Julián, que bueno, es para hablar un poco, para conocer a él, después él me hará un par de preguntas a mí. Y nada, para empezar, una pregunta clásica, Julián, ¿qué es lo que te inspiró a entrar al ejército, a unirte a las filas, más allá de que tu viejo te haya obligado? Sí, a veces mucha gente piensa eso, que me obligaron, pero vos sabés que la verdad de la milanesa es que mi viejo lo último que me dijo fue que entra al ejército. Yo creo que fueron un montón de cosas que fui viendo y mamando desde muy chico. Hasta en un momento de mi vida no, pensé no entrar a ninguna fuerza porque digamos, como que no sabía ni qué era, más allá de lo que yo veía, pero como que siempre supe que quería estar. Eh, si podemos ir digamos, a remontarlo, yo inicialmente quería ser parte del ir a la Fuerza Aérea, que fue mi sueño desde muy chico, que empezó con una serie que se llamaba Haces el Combate de History Channel. Me enamoré de la aviación y me estudié un montón, y ahí, bueno, mi papá un poco metiendo púa, me agarró y me inspiró para ir a la escuela de Fuerza Aérea, en realidad a ser piloto de caza, que era lo que quería hacer. No, no fue algo que llegando ya a las primeras o los últimos años de secundaria, no, como que no le veía mucho futuro, constantemente buscaba noticias de la modernización de la Fuerza Aérea y demás, y cosa que no llegó hasta ahora, 2024, con los F-16 estos que compraron, pero fíjate todo lo que pasó, digamos, y recién ahora van a llegar dentro de no sé cuántos años, a ir llegando todos los F-16 que se compraron. Pero bueno, en ese momento, hubo un momento de crisis en mi vida que no sabía qué hacer porque de los 12 hasta los 17 siempre supe que quería ir a la Fuerza Aérea. Y un amigo de mi papá me dijo, ¿por qué no entras al ejército y te haces piloto de helicóptero? O sea, hacer la carrera de oficial y después te vas a aviación de ejército. Y la verdad me sorprendió, no conocía esa propuesta y entré, pero siempre sabiendo de que quería ser, digamos, primero piloto y después calculo que militar. Una de las cosas que dije en la entrevista cuando entré al colegio militar, viste que tenemos esa entrevista que nos hacen, lo primero que dije fue, ¿por qué quiero entrar? Y la verdad que quiero entrar porque toda mi vida, digamos, estudié historia militar con mi viejo, que es bastante apasionado del tema, y vi que hombres de grandes virtudes principalmente fueron militares y principalmente en Argentina fueron los que marcaron la historia y bueno, con un poco de complejo napoleónico de querer ser grande en un sentido político, por así decirlo, también entré al ejército. Y bueno, como todos y la gran mayoría de los que entran sin saber nada o sin entender realmente cómo funciona el ejército, me enamoré de la infantería y no me quise mover de ahí. Y después conociendo el monte, más aún. Pero yo creo que entré por eso, entré por un deseo altruista de, de ayudar a las personas cuando la patria lo necesite, digamos, y también
por demostrarme a mí mismo que puedo ser capaz de hacer algo muy difícil, algo, por así decirlo, rudo, y capaz fue ese, creo, el principal objetivo también de hacerme infante. Sí, esa creo que es una parte muy importante, sobre todo para los infantes, el siempre tratar de mostrarnos a nosotros mismos más que al resto de que podemos aguantar muchas adversidades. Eh, Seguramente te ha pasado a vos y a los infantes que nos estén escuchando, estar en la marcha con 40, 30, 40 kilos en la espalda, sufriendo después de haber estado 15, 20 días en el terreno, de noche sin haber comido y decir, la puta madre, cómo detesto esto porque no estoy en casa y terminás y decís, qué bueno, qué hermosa sensación. Sí, es extremadamente gratificante, la verdad que yo creo que pocas personas pueden tener el sentimiento que tenemos nosotros. Siempre me acuerdo cuando terminamos ese conte y lo contento que estábamos, a pesar de que estábamos destruidos, pero literalmente creo que tardé 2 o 3 meses en recuperarme de ese conte sin darme cuenta. Sí, posta que sí. El Secomte fue una experiencia hermosa. Esos 5 días de supervivencia al final fueron Durísimo. terribles. Sí, Sí, bueno, para el que es nuevo y o no conoce un poco, el SECONTE es el curso especialista de combate en el monte, es uno de los mejores cursos que tiene el ejército. Realmente uno se siente soldado en esa experiencia, y realmente uno se va especializando. Obviamente nos falta mucho para llegar a lo que es la guerra, y creo que nos estamos dando cuenta hoy en día con todo lo que vemos de Ucrania y Gaza, pero la verdad que es una experiencia excelente. Se sufre mucho nomás. sí, para la gente más antigua que nos escucha, el Secomte es lo que reemplazó al curso básico de monte. En realidad no lo reemplazó, sino que el curso básico se dividió en dos partes. Una, la adaptación al monte que se hace en las unidades de origen normalmente, y después el Secomte, que era ya mucho más especializado, no tanta manija como solía ser los Súper cursos didáctico. antes, sino más que exactamente, extremadamente didáctico. Y la verdad tengo un recuerdo espectacular de todos los instructores que tuvimos en el curso, excepto uno, que ya sabes por quién me refiero. Sí, bueno, eso en todos lados. Eh, Eso no hay forma. Pero bueno, básicamente entré al ejército por eso, por un montón de desafíos personales que uno va encontrando, ¿no? En el ejército, porque lamentablemente la vida de uno no le pertenece cuando está en la fuerza, es del ejército, y uno hace lo que puede en los tiempos que la fuerza se los da. Pero, no, pero la verdad que fue muy gratificante. Yo, se conte, es esa experiencia que construyó mi autoestima como soldado, y orgulloso de haberlo hecho. Sí, me imagino. Volviendo al tema del ingreso, sí, yo también realmente lo hice. Eh, Cuando era chico siempre quise, hasta que después arranqué la secundaria, Capital Federal, ya buscando, viendo que había otras cosas además del ejército, eh, se me cruzó por la cabeza estudiar un montón de cosas, ingeniería, psicología, también en un momento no sé de dónde saqué que quería ser forense, médico forense, pero tengo el recuerdo exacto del momento en que me decidí a entrar al ejército, un día del ejército, 29 de mayo, que lo invitaron a mi viejo al colegio militar a ver el desfile. Y nos llevó a mí y a mi hermano y vimos todo el desfile y yo dije ahí, quiero ser militar. Y, y ahí se lo dije y es como vos decís, todos dicen, no, tu viejo te obligó a ser militar, pero la verdad mi viejo me dijo varias veces, che, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que querés entrar? Porque sabés cómo es la vida militar, sabés que es complicado, que es sacrificado. Y yo le dije que sí. Sí, incluso después de haber entrado al colegio me dijo varias veces, che,
vos podés hacer otra cosa. Y cuando recibí el sable, ahí me dijo, bueno, ahora vos juraste ser militar, ahora tenés que seguir hasta terminar. Y bueno, y acá casi 15 años después seguimos en la lucha, con sus altos y bajos, pero eso pasa en todos lados. Y bueno, volviendo a vos, Julián, cuando terminaste el colegio militar, ¿sentiste que se cumplieron tus aspiraciones? Medio contestaste un poco esta pregunta, pero cuando llegaste a la unidad, quiero saber. Mira, yo antes de llegar a la unidad, una de las primeras aspiraciones que tuve siempre en mi vida, y esto antes de ni siquiera pensar en ser militar, quería pertenecer a un grupo humano que sienta que la organización es más grande que ellos y que por eso tengan un sentido un poco más de lo que bueno, nosotros conocemos como camaradería o espíritu de cuerpo. La verdad que eso fue una de las primeras cosas que cumplí, especialmente cuando entramos a la infantería. Eh, y la verdad que eso es algo intangible que no todos lo conocen y la verdad en la vida civil es imposible, digamos, por lo menos hasta ahora no lo vi, lo intenté inculcar y no se puede, porque evidentemente no es, digamos, no va con la forma de vivir afuera de la fuerza, pero bueno, haber pertenecido a la infantería y haberlos conocido a ustedes con la entrega, la vocación y las ganas digamos, de enfrentar la vida con el ejército, como con vos y con nuestros otros amigos del PRCO, eso es para mí es una de las cosas más valiosas que hoy guardo, entendiendo de que realmente afuera no existe eso. Podés conocer individuos que estén dentro de esa categoría de camaradas, que vos puedes confiar, los he tenido después que fui al ejército, pero esa meta de sentir que pertenezco a una organización más grande que yo y que el resto entiende que hay códigos intrínsecos del arma que hay que respetar y defenderlos a muerte, eso no fue una de las primeras cosas que cumplí. Y bueno, y después cuando llegué a la unidad, súper contento, porque fue una unidad que elegí yo, de la especialidad que quería elegir yo, con la gran particularidad o creo que una bendición fue para mí haber llegado al Regimiento 29, acá en Formosa, donde estoy ahora, que es una unidad que tuvo un combate en su propia unidad. Y la verdad que estar en una unidad que estuvo en combate y que tuvo caídos en combate, especialmente contra una organización tan fulera y tan antipatria como es Montoneros, eh, tiene un montón de valor emocional para mí. Además hay mucho contacto con los héroes formoseños de ese 5 de octubre y también el pueblo en sí mismo. Acá cuando se hace los 5 de octubre se invita a todo el pueblo, que va todo el mundo, grita los nombres de los héroes caídos, eh, y que esos mismos estuvieron combatiendo y dejando su vida, y especialmente la de los montoneros que intentaron o que pensaron de que acá no iba a combatir nadie, es bastante especial. La bienvenida fue muy especial, como todas las bienvenidas en el ejército. Eh, y después, bueno, conocer el regimiento, la verdad que es un regimiento que estaba muy bien equipado cuando llegué, eso cumplió una gran expectativa que no estaba preparado, me di cuenta en realidad cuando me fui de acá. Y no, la verdad que no sabía que estaba tan bien equipado. Un ejército, uno de los regimientos más potentes que había en su momento, porque tenía su cuadro organizacional casi completo. Y también gente muy experimentada, que capaz estuvo mucho tiempo en sus puestos, pero muy experimentada. Más vale. El único montonero bueno es el montonero muerto. Sí, así es. Y sí, yo también tuve la oportunidad y la experiencia de haber laborado en varias instituciones o empresas afuera y no existe, como vos decías, esa cohesión, ese espíritu de cuerpo, camaradería que hay en el ejército, en las fuerzas. Em, pero obviamente son cuestiones distintas y, y son ámbitos distintos. Eh,
siguiendo con las preguntas, ¿cuándo fue realmente que te decidiste ir del ejército, pedir la baja? Bueno, el momento de decidirme de baja fue durante la pandemia. Fue un momento muy duro acá en Formosa porque se vivió una cuarentena brutal porque se avasallaron un montón de derechos y un montón de legislaciones o directivas que dio Nación, porque en realidad le dio libertad a las provincias y acá fue una cuarentena total, siendo que no había ningún caso, fue una cuarentena digna de una apocalipsis zombie, de una película de apocalipsis zombie. La verdad que se sufrió bastante el corte y la libertad de casi todo lo que estábamos acá y con el agravante de que nosotros siendo una fuerza federal que tenía los recursos, éramos un montón y teníamos, digamos, el equipamiento, las ganas, capacitación, como todos se habrán capacitado, no hicimos nada. No hicimos nada en toda la pandemia, más que atender al despliegue operacional en la frontera. Acá el regimiento no pudo colaborar en nada de lo que fue la pandemia, ni asistencia, ni en enfermeros, ni nada, porque simplemente el gobierno provincial quería manejar todos los recursos y no nos permitió hacer nada. Directamente llegó un punto en donde, además de que estuvimos un año sin ver a nuestras familias, para los que no somos de acá, hacer cuarentena para poder entrar, hacerme 6 hisopados para entrar y salir, y que el gobierno nacional no baje una directiva y que las personas que son parte del gobierno de acá te digan que no sos prioridad, siendo que uno no es que se estaba teniendo un momento de vacaciones, sino que nos estábamos yendo un despliegue, no éramos prioridad para hacernos hisopados. Dije, esto es cualquier cosa, con el agravante de que no nos podíamos ir, no podíamos hacer un montón de cosas, todo bajo las órdenes, ¿no? Que teníamos de quedarnos en los lugares y demás. La verdad que no estuvo bueno, hizo un hueco bastante importante en mi vocación y también decidí quitarle el poder al ejército de decidir sobre mi vida y sobre la vida de mi futura familia. Y bueno, ahí empezó un proceso extremadamente largo para poder irme. No sabía lo que era un currículum, no sabía cómo presentarme a otros trabajos, no sabía qué era lo que buscaba el mercado, cómo preguntar sueldos, un montón de cosas que después los podemos seguir hablando, pero en ese momento, después de la pandemia, cuando volví de licencia, de la licencia, yo ingresé, encima mi situación particular fue, yo justo me había ido a un viaje a Italia con mis padres, volví apenas, y mientras volví iban cerrando los aeropuertos detrás mío, llego a Formosa, me instalo acá, me boludean con el tema de la cuarentena, que nadie sabía si tenía que hacer, si no tenía que hacer, que se hacía y estaba encerrado en la habitación del casino, pero tenía que hacer algo. No tenía actividades para mí porque nadie sabía nada, porque el gobierno nacional todavía no establecía nada, pero yo tenía que estar encerrado haciendo algo, que nadie me impartía ninguna orden, no habían empezado los cursos, no había PEU, o sea, estábamos digamos, desorientados en nuestras actividades. Y bueno, así empezó. Desplegué una vez, un mes sí, un mes no, que desplegar es una actividad súper desgastante, especialmente con los cortos recursos con lo que uno contaba. Y después cuando me quise ir de licencia, en julio no pude, no nos pudimos ir, me tuve que quedar, y después recién en febrero pude salir de licencia, después de uno de los peores veranos que viví en mi vida desplegado. Los mosquitos no te dejaban orinar de tantos mosquitos que habían en Palo Santo. Sí, y encima fuimos reducidos, con menos gente, solamente para hacer seguridad. Sencillamente era ir a poner el cuerpo en un lugar donde muy poco se podía hacer para capacitarse y para capacitar a la gente. Con condiciones meteorológicas muy adversas, porque el calor formoseño no te perdona.
Y de ahí me fui de licencia a, ¿cómo se llama? A Posadas. Vi que el resto de las provincias era muy laxo los controles, que había gente paseando por la costanera, cosa que acá no se podía hacer, gente en las plazas, cosa que acá no se podía hacer, gente en los supermercados normalmente, cosa que acá no se podía hacer. Y ahí dije, ya está, no voy a volver a pasar por esto, quedarme encerrado en un lugar que no quería estar, que no me necesitaba y no me querían ahí. Así que decidí que iba a empezar un largo camino para irme del ejército, una decisión muy dolorosa, pero también teniendo en cuenta que tenía objetivos de tener familia, tenía objetivos de también de conocer otras cosas, porque si bien el ejército forma gran parte de mi vida, también tengo un montón de aspiraciones y un montón de ganas de hacer y conocer cosas que también después fui descubriendo en la vida. La verdad uno no sabe cuándo empieza, viste que dicen empieza a los 20, a los 30, a los 40, uno no sabe cuándo empieza porque nunca termina de conocer la inmensidad de actividades, disciplinas, personas que hay para conocer, trabajos y que son muy apasionantes. Pero bueno, lo decidí porque llegó un punto en donde, listo, si no me necesitan, no quieren que en el momento de mayor crisis del país, a nivel, digamos, ejecutivo, ¿no? Por lo que implica una pandemia, el ejército no nos emplearon. Encima acá teníamos camiones nuevos, gente a patadas, teníamos un montón de enfermeros, de médicos, un montón de recursos teníamos y no se usó. No nos usaron ni para controles, ni para ayudar a la gente que estaba en los centros de cuarentena. Repartía agua, comida, como lo hicieron en Corrientes, que mi viejo tuvo la suerte de poder hacerlo. Así que dije, no voy a perder más mi tiempo. Así fue la decisión fría, cruda, un poco infantil, pero fue así, no voy a volver a perder mi tiempo con decisiones políticas, porque inevitablemente el ejército es un elemento político. Y sí, lamentablemente sí, es así. Somos un instrumento político, somos el instrumento que está preparado para ejercer la violencia de la política, como nos enseñan. Y lamentablemente también el ejército, es como vos decís, puede llevarte, hacerte sentir como un héroe de los altos más altos y al mismo tiempo te puede tirar, se deshace de vos como si fueses un pañuelo usado, para no decir otra cosa, basura. Sin darte nada, sin reconocerte, que ha pasado muchas veces y sigue pasando con todos nuestros camaradas de que lucharon contra la subversión hace 60 años y siguen presos. Sí, en mi caso es una boludez al lado de eso, pero imagínate, a los héroes de Malvinas los metieron escondidos al país porque no querían supuestamente reconocer la derrota. Hoy hace poquito leí la noticia que se legisló y se aprobó por fin el DNU que establecía que le tenían que pagar una indemnización a los héroes del 5 de octubre. Y yo digo, pero, o sea, está bien, había que hacerlo, pero había que hacerlo hace 30 años, hace 30 años, si fue en el 75. Investigación más, investigación menos, poner bien las cosas en orden. Pero ya se murieron todos, o sea, gran parte de los que estuvieron combatiendo realmente ese día murieron. La mamá de Hermindo Luna se murió esperando algo para su hijo, un reconocimiento que sea. Que aquel que no sepa, Hermindo Luna fue el de la frase, acá no se rinde nadie, carajo. Y más allá de que fue muy heroico su enfrentamiento a los montoneros, lo partieron al medio los montoneros. Y es lo que cuenta en la Operación Primicia, de un proyectil de FAL, creo que fue, lo partieron al medio con las tripas afuera. Y a esa persona no le reconocieron hasta más de 30 años después. Y pasaron 44 de Malvinas y esto fue en el 75, casi 50 años.
Eh, Así que, pero bueno, esas son cuestiones políticas, no es tanto el ejército. Pero bueno, uno también a veces o dan excusas también de porque está cansado o porque ya no quiere lidiar con ciertas cosas. Pero bueno, fue una decisión tomada muy en frío y el proceso, imagínate que me llevó 2022, perdón, 2020 fue la pandemia, me llevó 2020, lo vi la pandemia, 2021 fui aprendiendo, leyendo artículos, consultando con gente que se fue de baja, eh, y 2022 ya en un punto de muy alto estrés y muy alta resignación con respecto a cómo estaba viviendo mi carrera. Eh, Justo encontré esta oportunidad primera oportunidad que tuve para irme a Fiat en Corrientes y la tomé sin dudarla porque ya la decisión ya tenía 2 años. Para aquellos que me conocen y nunca hablamos de este tema, yo 2 años estuve pensando esta decisión, un montón de tiempo. Así que no fue una decisión tomada en caliente como muchos me acusaban en su momento, que fue por estar blandeando o haciendo vedetismo. Eh, También teniendo en cuenta de que, como le dije a mi madre en su momento cuando estaba por ir, mi mamá me decía estaba por dejar algo seguro, y yo le digo, pero yo me considero hiper capaz de sobrevivir a la adversidad sin ese seguro, por decirlo. Y dicho y hecho, está demostrado. Hoy pasaron 2, casi 3 años y la verdad que estoy en un muy buen momento, haciendo un montón de cosas, eh, pero en un muy buen momento de mi vida. Sí, sí, la verdad es que sí. La gran mayoría de los que se va es una realidad que no toman la decisión en caliente, como vos decís. Y, y otra realidad es que el que dice que nunca pensó en irse de baja está mintiendo. Mentiroso. Es una mentira vil. Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando llegué al regimiento, que estaba sentado con uno de nuestros compañeros en el Detal la primera semana y no teníamos nada que hacer, no teníamos sección porque todavía no se había Que embole. reorganizado el regimiento, no nos daban para dar instrucción y en un momento fue como que nos miramos y nos dijimos, ¿y si nos vamos de baja? Y realmente hay veces que pasa eso, pero y no fue la última vez que pensé en irme de baja, varias veces me ha surgido la decisión, algunas más fuertes que otras. En un momento me llegó a durar 2, 3 meses la idea de irme de baja. Ya había empezado a buscar trabajo, ya había tirado currículum a varios lugares. Pero me di cuenta que la verdad tenía ganas de seguir estando en el ejército y ya habiendo probado un poco de afuera, conozco las cosas malas, como vos ahora ya seguramente conocés. Eh, como todo tiene sus pros y sus contras, tiene sus cosas buenas el ejército como sus cosas malas, siendo una de ellas y la más notable el sueldo. El sueldo es lo que termina matando muchas vocaciones, porque como muchos nos han sabido decir, la vocación no da de comer. Eh, Sí, sí, no. Aclarando un poco eso, eh, yo en parte me fui por el tema plata, eso tengo que ser honesto, pero ¿por qué me fui? Porque yo decía, mi tiempo, me considero lo suficientemente capaz, inteligente y responsable en mi puesto de trabajo y en mi forma de hacer las cosas que no entiendo por qué no puedo ni siquiera pensar en comprarme un auto o una moto o hacer mi vida o pensar en un viaje, teniendo en cuenta que también el contexto nacional es bastante malo, que si tuviéramos una economía estable y no hubiera inflación, sería otra cosa, que es lo que por suerte van a vivir, si Dios quiere, los oficiales los próximos 10 años, ojalá que sea así. Eh,
pero ni siquiera podía pensar en una familia. Vivía en el casino, con un auto de estar al lado, obviamente con muchas decisiones financieras erróneas por mi parte. Eh, no sé si erróneas, pero muchos proyectos en el medio que tuve que me hicieron usar la plata en otra cosa, que capaz hoy lo pienso con la mentalidad que tengo hoy, lo hubiera hecho de otra manera, pero también pienso que no hubiera llegado a la mentalidad que tengo hoy teniendo esas experiencias, así que es lo mismo que nada. Pero sí, el tema sueldo es bastante grave porque uno no se puede ir a veces tranquilo de su casa, sabiendo que su familia, digamos, va a tener que contar las monedas, o, o, o muchas veces cuando uno tiene una pareja y deciden tener una familia con el esfuerzo que lleva una familia, creo que le pasa a muchos. Muchos se gestionan, bueno, nuestro amigo Charlie se gestiona bastante bien por lo que veo, eh, con- pero vivir con un solo sueldo en una familia hoy es muy difícil, más allá de que te den vivienda en el Estado, en el ejército. Eh, pero yo digo, bueno, listo, mi pareja no va a poder trabajar porque nos fuimos a Puente del Inca, donde no hay nada, y donde la profesión que estudió mi esposa no va a poder ejercerla, y bueno, hay que vivir con un solo sueldo, y ese sueldo no me alcanza ni siquiera para ir a ver a nuestros padres, o para que los chicos puedan tener una educación un poco mejor, o no sé, todas las cosas que uno aspira siempre a darle lo mejor a su familia. Entonces uno dice, güey, a veces estoy 24 horas, estoy cuando bueno, vos sabés bien, a veces uno arranca a las 7 de la mañana y no sabe qué va a salir porque justo ese día salió algo, eh, y uno ya no vuelve a la casa, y eso es tiempo, y el tiempo es plata. Y la verdad que no te permite, más que nada, no te permite compensar tu falta de tiempo con dinero para hacerte tu vida más fácil. Esa es la ecuación matemática. Siendo que el real bien, y esto lo aprendí estando en una organización comercial como la que estoy en los concesionarios, el valor más importante que hay en cualquier negocio es el tiempo, no la plata. Pero la plata viene, se hacen buenas gestiones, lo que sea, pero el tiempo no hay forma, una que lo perdés, no lo recuperas más, no lo puedes amortizar, no lo podés generarle intereses sobre el tiempo que no se genera. Entonces, todo ese tiempo que uno invierte, no, no lo ve reflejado en un recibo de sueldo, por así decirlo, o una retribución económica, por lo menos para que la familia uno esté, porque uno muchas veces está satisfecho con lo que está haciendo, viene del polígono con olor a pólvora y transpiración, que es uno de los mejores olores que conocí en mi vida, pero vuelve a la casa y sabe que encima que no estuvo, no le puede dar todo lo que uno pudiera querer para la familia. Entonces es una situación muy dura, muy, muy, muy dura. Creo que en ningún otro trabajo pasa. Sí, realmente creo que no lo podría haber puesto de mejores palabras de lo que vos hiciste, de que lo más importante es el tiempo. Me hiciste acordar también a una anécdota. No sé si anécdota sería la mejor palabra, pero tipo a una historia con enseñanza. Estaba un pescador sentado en la playa al lado del barco, tomando vino y viendo el atardecer. Y cae un empresario y le dice, ¿por qué estás ahí tirado tomando vino cuando podrías estar pescando? A lo que el pescador le responde, ya cumplí con mi cuota del día, ya pesqué todo lo que necesitaba pescar. Le dice, pero el día todavía no se termina, podrías ir y pescar más y vender más y podrías ganar un poco más de plata y comprarte otro barco para poder pescar más, contratar gente, venderle directamente al productor y no a un intermediario, y así poder abrir tu propia flota y también tu enlatadora y lo que sea, y el pescador le pregunte, ¿y después qué? Y
haces crecer tu negocio, qué sé yo, y después qué, y podés financiar bien tu jubilación, y después qué, y después te podés sentar en la playa a tomar un vino. Entonces como que Sí, está bien, es conozco una, la... no quita, sí, no quita que uno se tenga que esforzar, pero también hay que saber disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y como vos decís, nadie ni nada te puede devolver el tiempo. No voy a decir perdido porque muchas veces no es tiempo perdido. Lo veo con amigos por ahí, que son comandos, que hay veces que los comandos llegan a tener 200 días al año de salidas Sí, al es brutal. terreno. Son 200 días que no están con la familia, los que tienen. Por eso es lamentable, pero muchos de los comandos que conozco, que son amigos, terminan Con divorciando. justa razón, digamos. Eh, sí, sí, de eso no hay duda. Que obviamente está, eh, yo realmente admiro muchísimo a los comandos. Sí, también. eh, no, estoy seguro de que no podría haber terminado ese curso. eh, Físicamente, no sé, mentalmente sé que no lo podría haber terminado. Es algo muy complicado, pero es para otro tema, para otro día. Volviendo a lo de La Plata, sí. Yo realmente la vez que estuve en Chipre, me di cuenta ahí realmente de lo mal que estamos económicamente como país y específicamente dentro del país nosotros, las Fuerzas Armadas. Porque el llegar y con menos de un sueldo poder comprarte un auto, está bien, un auto usado, un poco viejito, pero poder comprarte un auto. Ahora, acá, sí, acá imposible, ni un usado, Tango, ni un usado. Y yo estoy en el mercado y te digo que no hay forma. Por eso, es lo que digo. Mi último auto acá lo vendí por 6 millones de pesos, siendo un 2010. Y el siguiente que me compré, un 2012, estaba casi 10 millones de pesos, cuando el año anterior en Chipre me había comprado un 2009 por 2.000 euros. Es una cosa impresionante la diferencia. Y así con todo, eh, porque todo nos sale mucho más caro en Todo, Argentina. absolutamente todo. Eh, sí, pero bueno, Eso para otro día. Eso otro día lo suficiente. podemos hablar tranquilamente. Exactamente. Podemos hablar horas y horas de esto. Buenas, Tango del Futuro acá. Quería dejarles saber únicamente que en este momento hicimos un corte debido a que había actividades que nos apremiaban y no pudimos seguir grabando. Lamentablemente por deficiencias de programación de calendario, la próxima vez que nos pudimos juntar fue casi 2 meses después. Y en esos 2 meses estuvimos investigando un poco los software de grabación que usamos. Julián cambió el suyo por uno mejor y pudimos ver mejor las configuraciones, lo que resultó en una mejor calidad de sonido. Cuando termine esta pausa seguramente lo van a notar. Y más adelante va a haber otra pausa más debido a que Julián tuvo un problema con la última grabación que hicimos. Se le corrompió el archivo, así que tuvimos que grabar todo ese segmento de vuelta. Así que solo quería decirles eso y los dejo con mi yo del pasado y con Julián.
Bueno, volviendo a donde nos quedamos, te quería preguntar, ¿cómo fue para vos volver a la vida civil? ¿Qué complicaciones tuviste? Si te lo llevaste bien. Bueno, ¿cómo explicar esta parte? No digo que fue difícil, sí fue como al principio así como surrealista, porque uno al principio capaz no entendía, o por lo menos yo no entendía la cantidad de libertad que tenía, a diferencia de lo que tenía antes, tipo, que no sé, un sábado pintaba irme a Paraguay y lo podía hacer sin informar, sin hacer, que se puede hacer dentro de todo en el ejército, pero ya por lo menos sabía que todos los fines de semana iban a ser iguales, digamos, no iba a tener nada raro, si hubiera algo raro me avisarían con bastante anticipación. Esa una. Después me costó bastante empezar a manejarme con los civiles. No tanto, pensé que iba a ser más en realidad, pero sí es muy difícil, digamos. No sé si difícil la palabra, pero es súper diferente, digamos. No hay vocación, no hay lenguajes comunes, no hay. Todo va variando, depende de cada trabajo, cada ambiente. La mayoría de las personas no entienden, no conocen eh, cómo convivir, digamos, en camaradería, que es algo súper común en el ejército. Y eso es un golpe medio duro, digamos, ¿cómo decirlo? No es fácil de digerir, por lo menos para mí, que es la camaradería, una de las cosas más importantes. Eh, y después, bueno, que al principio yo no entendía nada, ¿viste? O sea, todo un cambio, es todo nuevo, las leyes laborales, los trabajos civiles son muy diferentes a las militares. No sabía nada de los convenios colectivos de trabajo, no sabía de las escalas salariales, no sabía que eran paritarias, o sea, sabía que era el concepto, pero no precisamente cómo me afectaba en mi vida, qué era la RT, cómo funcionaba, eh, eso en la profesional, digamos. Y después en la vida personal, digamos, sí impactó bastante negativamente en mi vida no tener un horario destinado para gimnasia, que eso es un lujo, afuera es un lujo. Eh, y después todo lo que era más que nada, tipo, aprender a hacer mi vida, ¿viste? Porque gran parte de mi vida estaba orientada a lo militar, mis padres militares, mis amigos militares, mis conocidos militares, todo siempre estaba dentro del rubro, entonces, eh, digamos, la gente afuera es bastante diferente a eso, no por malo ni por bueno, pero sí diferente y ve las cosas de una manera muy diferente. Eh, Hasta los temas de conversación, digamos, son muy diferentes y dan otra forma de relacionarse. Y además la mayoría de la gente afuera no busca relacionarse, especialmente en el trabajo. Sobreviven nomás, digamos, al trabajo, porque es lo que tienen que hacer. Pero sí fue muy positivo el cambio salarial, digamos. Yo de un momento a otro sufrí un aumento. Inicialmente no cobré tanta diferencia de lo que estaba cobrando en Montecaseros, pero sí, después sustancialmente, en aquel momento la inflación no había estado tan galopante y empecé a cobrar muy bien para lo que la experiencia que tenía en el puesto y para la edad que tengo y demás. Cobraba creo que prácticamente el doble de lo que cobraba un teniente en mi grado en mi año en Buenos Aires. Es bastante, digamos. Estando en una capital como es, por ejemplo, Corrientes Capital, que calculo que ninguno de los que está ahí, o capaz los de Formosa sí, pero los de Resistencia no creo que hayan llegado en ese momento. Y eso, de tener la plata y significa más tiempo, más facilidades, y ahí aprendí un montón de cosas, cómo se funcionan las líneas de crédito, cómo funcionan los negocios en general, un montón de cosas que desconocía completamente eh, del mundo de afuera, porque uno con poca plata que uno tiene ahí adentro no piensa ni en esos conceptos, simplemente administra lo poco que tiene. Y también me di cuenta, tipo, bueno, tuve 8 años, tuve 4 de cadete que no invertí nada para mi casa, nada, tenía una heladera nomás.
Y después 4 de oficial que tenía una tele y una cama. Me di cuenta de que la vida de casino es una ilusión óptica que te hace pensar que estás bien, pero al contrario, estás dejando pasar el tiempo por no tener lugar para guardar las cosas o por no querer prestar o que no te entra en la habitación y así sucesivamente se vuelve una situación bastante eh, que después te repercute, te hace comprarte todo de una o andar alambrando. La verdad que esas son cosas negativas, eh, digamos, de la transición. Pero en general, bien, digamos, eh, pero sí fueron, eso como te digo, algunos cambios interesantes de mi vida a una otra. Yo estaba, eso depende de la mentalidad de cada uno, el que se va sin querer irse, obviamente va a extrañar, va a sufrir todas esas cosas, todo que son diferentes, las va a ver como malas, yo las vi como buenas, eh, pero sí hay todo un mundo, pero no, digamos, si el ejército fuera un arroz, la vida en general sería un guiso, por así decirlo, algo así, una anécdota, una alegoría muy mundana, pero es así, hay demasiado afuera eh, comparado con lo que uno llega a conocer si se mantiene eh, ocupado casi siempre con el ejército, tanto en lo social como en lo personal, como en lo laboral. Pues sí, me puedo imaginar que salir afuera, porque yo lo viví trabajar afuera, como ya hablamos antes, y es una realidad eso de que normalmente no hay nada en común más que la plata y la misma. La empresa hasta ahí nomás, porque el 90% de la gente, el lugar en el que trabaja está por el sueldo, no está por un ideal mayor. Eh, Obviamente hay algunas vocaciones, por así decirlo, que se pueden excluir, como ya sea los médicos, sí, veterinarios, normalmente lo que es Músicos, los profesores también, obviamente, no nos podemos olvidar los de profesores los y que, los maestros. claro, pero como te pasó a vos, en Toyota, que la gente va a ir a trabajar únicamente para tener plata y para escalar la pirámide laboral, no es para poder nutrir al sistema de la población o buenos vehículos o lo que sea. Sí, en general no lo ven así, digamos, no ven el beneficio, lo ven como algo que tienen que hacer y listo, ¿viste? No va más allá de eso. Pero sí es diferente, digamos. Yo ahora lo veo así también. No te creas que uno es tan comprometido. Intenta hacer lo mejor posible, también dejar siempre su nombre allá lo más arriba posible. Sí, eso sí, siempre, en todo lugar donde vamos los militares, siempre hacemos la diferencia, tal, en todo sentido. Claro, Eso siempre. y además, estando afuera, trabajos de este estilo civil, uno lo más altruista que puede llegar a hacer es darle un buen ejemplo a la gente que te rodea y cuando tenés hijos, tener una buena educación para tus hijos. Pero no es como dentro del ejército que vos estás a cargo, ya lo sabés vos, estás a cargo de la educación de 50 vidas eh, cuando sos jefe de una sección de infantería, por ejemplo, y no es lo mismo. Pero sí, realmente me imagino que debe ser una gran diferencia. eh, y bueno, sí, la parte económica, como ya lo hablamos un montón de veces, es algo obvio. eh, la gran mayoría de los trabajos afuera pagan mucho mejor. Y sí, a mí me pasaba lo mismo. Yo de subteniente también me compré un montón de pavadas, no son pavadas porque es equipo militar, que
a fin de cuentas meter. Sí, tu herramienta, es tu herramienta de trabajo. Pasa que Exacto. capaz uno no las. Capaz el problema es ese que tal vez uno no las usa tanto como quisiera o como para verle el provecho. Y o sea, nos pasaba todo, me voy a comprar un chaleco portaplaca para cuando nos den las placas. Y no nos dan nunca las placas y tampoco entramos nunca en un conflicto o una situación que quisiéramos, tal vez en una guardia, pero después la usaba un par de guardias, pero tampoco tenía las placas o le ponía plancha a cero y eh, no, no, no es tampoco la salvación, ¿viste? Entonces, Sí. capaz eso no me ha pasado. Yo lo sentía así, ¿viste? Que uno no lo usaba tanto como debería como para justificarlo, digamos. Claro. Y en la mayoría, y la realidad es que en la mayoría de las empresas que son como la gente, porque no, eso sí, sepan desde ya que no todas las empresas son buenas, digamos. Digamos, la mayoría de las empresas buenas dan todo lo que es material de trabajo. Donde yo estoy ahora en Toyota, Claro, sí. le dan camisa, pantalones, zapatos de seguridad, a los mecánicos le dan guantes para que no se ensucien las manos con los aceites, le dan todos los cajones de herramientas, las herramientas especiales para los autos se compran, y entonces, por ejemplo, si una Hilux, eso en el mundo de la mecánica, digamos, hay muchas herramientas, se llaman herramientas especiales, que son herramientas que te facilitan 10.000 veces o te permiten acceder a partes del vehículo que con una herramienta común no lo harías, o terminas o rompiendo o aflojando o no podés directamente acceder a la parte que estás queriendo reparar. Las herramientas especiales, todo lo que es de trabajo, digamos, y es tan sencillo como que, sí, bueno, se rompió el aire del camión, bueno, listo, compramos la máquina para arreglar el aire. Claro, sí, que En el es algo ejército se que rompió no el hace aire del camión. Claro, se rompió algo del camión, bueno, listo, veamos si lo pueden remendar o no hay para. Y está bien, una empresa está ganando plata y con esa plata está haciendo una inversión de una máquina de aire acondicionado que vale $3.500, $4.500. Pero en realidad, si lo usás para mantenimiento de los vehículos, y sí, son todo cuestiones de prioridades, pero las empresas que son buenas, especialmente, por ejemplo, todos los que son red concesionarios Toyota, que es lo que yo puedo hablar por el trabajo, la mayoría invierte, pone elevadores, pone ropa de trabajo, overoles, y cosas para los clientes, sillas ergonómicas, computadoras rápidas, celulares para como hablar con los clientes, paga suscripciones de, de programas, de seguridad, de VPN, de un montón de cosas que en el ejército no. La intranet la agarran a los informáticos que andan por ahí y los ensartan para programar ahí, no es tan sencillo. No, además la gran mayoría de los informáticos que tenemos son unos inútiles. Yo me acuerdo del que tenía en uno de los regimientos en que estaba, no sabía cómo convertir un PNG a un JPG. Estamos hablando de una operación con clic derecho. Ni siquiera le estaban pidiendo que programe algo o que haga una fórmula en Excel, que es algo básico también. Claro, claro. Pero sí, eso es un problema que afuera se soluciona muy fácil. Afuera al mediocre normalmente lo terminan echando. Listo, no rendiste bien este mes o este trimestre. Bueno, gracias, nos vemos. El ejército de mediocres que terminan los 35 años de servicio. No, y eso, viste que, digamos, la mayoría de los trabajos se invierte, que en el ejército capaz las compras son mucho más difíciles y no es tan sencillo. Eso es en las empresas buenas, claro, otra vez. En empresas buenas. Ahí no todas las empresas son así. La mayoría no es así. Pero si uno tiene la suerte de caer en alguna buena como la gente, se da cuenta que todo lo que es trabajo es sagrado. En el sentido de que, bueno, si hay que comprar mouse, se compra mouse. Si hay que comprar suscripciones a algo de seguridad informática, se compra, digamos. Se terceriza y así. Claro, sí. Y justamente con eso de comprar es algo que pasa, que son extremadamente reacios
a gastar plata en donde sea. Pues no, necesitamos, no sé, un conector del motor del Unimog. No, pero si le pones alambre no anda. Sí, por ahí anda unos kilómetros. Bueno, listo, poner alambre y después le pones más alambre. O lo mismo con la computadora. Las computadoras que están en los detalles de las compañías son un asco. Pero con suerte puede prender Windows y editar Sí, sí, no son un de solo terror. Word a la Sí, vez. a la Abrir un vez. segundo Word y se Sí. te tilda la computadora. Y no es que estás pidiendo una computadora cuántica de la NASA que sale miles de dólares. Es un gasto insignificante comprar una computadora ni siquiera decente que funcione para una bestia como el ejército. En cambio, te gastan un montón de guita en otras cosas que son bastante no inútiles, pero que no eran necesarias. Como el gran ejemplo del año pasado, las motos Royal Enfield. Está bien, son un... ¿Compraron moto? ¿Compraron moto Royal Enfield? ¿No sabías eso? No, no, Compraron no, yo acordate, una estoy Himalaya, afuera, no, no sé, me estoy enterando. como 1000 motos Royal Enfield, las Himalayan. Que está bien, Ah, las Himalayas, son muy sí, 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 buenas, sí. pero las compraron para los escuadrones de exploración y no se bancan un terreno como el que necesitan. No, 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 Tenían no, que no. comprar Tornado, unas Tornado y esas las Tornado, metían en tornado, todos sí, lados. Honda, Honda, Honda. Claro, Sí, sí, no, no, no. ¿y Sí, qué estoy pasa? viendo acá la Himalaya, no conocía. Sima 450, Sí, 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 son unas hermosas motos. Tengo un amigo que se compró una, la tuvo un tiempo, pero la vendió porque era bastante cara de mantener. Y ese es otro gran problema. Nosotros para el mantenimiento somos horribles como institución. Tratamos de gastar lo menos posible, no compremos las herramientas necesarias y si algo tiene un alto grado de mantenimiento, termina tirado al año que se compró. Así que bueno. claro. Bueno, entonces tuvo sus subidas y bajadas. Ah, cierto también, otra cosa más, sí, lo que decías de Sí, educación física, de tener un tiempo para salud, porque la realidad es que, sí, salud, 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 totalmente, así totalmente. que sí, eso es algo que realmente es muy valioso en el ejército, todas las fuerzas, tener, porque en la mayoría de los lugares te dan hasta una hora y media para poder entrenar. Y si tenés un jefe que sabe lo que hace, que te da distintos entrenamientos, que además de ayudarte a tu salud normal, te ayudan a ser un mejor combatiente, por así decirlo, mejor militar. Sí, 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 tal cual. Sí, Odio totalmente. estoy viendo hasta las Himalayas y no, no, me imagino todos los problemas de mantenimiento. Encima hay un chiste en internet que dicen que las Royal Enfield frenan de 1 a 5 días hábiles. No, eso no lo conocía. Sí, sí. Bueno, Bueno, seguimos, seguimos. seguimos con la siguiente pregunta. Esta medio que la contestaste un poco, pero ¿cuáles fueron las ventajas que encontraste de estar afuera? Vamos a hacerlo un poco más difícil, además de cobrar más y tener tu tiempo libre. Ah, esa es buena. Mirá, yo la que más valoro hoy en día, y te digo, concha, Lorora, o sea, no, no, no entiendo por qué tiene que ser así, es mi obra social prepaga. Yo hoy la tengo a Sancor y la verdad que si escuchan esto, me saco el sombrero con Sancor de salud, porque me voy a donde me voy, no pago nada, o sea, todo lo que es cosas normales, digamos, no pago, lo hago en el momento, lo autorizo con un token y después si tengo que hacer algún trámite, alguna autorización, se pide todo por una app, no tengo que moverme de mi casa, no tengo que hacer nada, no tengo que imprimir una orden, no tengo que andar jodiendo con papeles, llego, firmo y ya estoy listo y encima me mandan una encuesta preguntándome cómo evalúo yo al prestador del servicio, al médico, al laboratorio, a todo. Eso es impresionante. O sea, la diferencia con IOFA. IOFA yo no puedo Ah, usar sí, más vale. nunca, pero
impresionante lo mal que andaba IOFA. Una sola vez, por ejemplo, necesité unos medicamentos y no pude hacer el reintegro porque no había sistema. Después, ¿cuánto tiempo estuvo caído IOFA acá en Formosa? Que todo lo estatal está al día. Encima hay una oficina IOFA, caído IOFA. Los únicos lugares que funcionan en los hospitales militares. Después el resto de los prestadores, ninguno te agarra. Después el descuento en la farmacia también es mucho menos. Sangor te da hasta descuento en cosas de gimnasio, en un montón de negocios. Las obras sociales prepagas, obviamente si tu trabajo te lo permite pagar, que hoy en día está bastante competitivo los precios. Yo en mi caso, si no me renuevan mi promo, que estoy pagando 1.700 pesos, si no me renuevan mi promo, me cambio a otra que es, por ejemplo, Prevención Salud, y voy a pagar también 1.000 pesos de obra social, porque con mis aportes ya me los toman. Pero sí, digamos, todo lo que es prepaga, obras sociales, digamos. Inclusive, te digo, las obras sociales sindicales, hay algunas que andan muy bien. Yo veo la de mi señora que trabaja en el Estado, y si bien es de una cuestión de acá de Formosa y el Estado formoseño, la de mi señora anda mucho mejor que la de IOFA. Encima acá hay una farmacia de esa obra social que te dan casi 50-60% de descuento en los medicamentos. Es un montón. Así que todo lo que es salud te súper conviene estar afuera, digamos. Te asegura un montón de servicios. Hay obras sociales que te cubren anteojos, que te cubren ortodoncia, que te cubren, bueno, las mujeres, visitas ginecológicas, todo eso se soluciona, digamos. Hablo de todo un montón de cosas serias, digamos, que realmente son importantes, y que las obras sociales, las profesionales y las privadas, andan muy bien. Ni hablar el acceso a los lugares de salud más importantes de Buenos Aires, por ejemplo, de Córdoba, si te vas para esos lugares. Pero acá, por ejemplo, San José Salud anda perfecto. Cuando tenía Medife en Corrientes la aceptaba todo el mundo y andaba súper bien. Había estudios que no se hacían en Formosa, se hacían en Corrientes, y a Sofi se lo hice todo con Medife. Entonces, la verdad que estaba, digamos, son una de las principales ventajas. Sí, no, Después que te da, me imagino después que te da tiempo a desarrollar. Sí, la obra social, sí. Seguro que es una gran ventaja afuera. Mi papá, incluso cuando estaba en actividad, se había pasado a la obra social del laburo de mi vieja, porque IOFA no le cubría muchísimas cosas. En cambio, mi vieja, sí, cada consulta que tenía se lo tramitaban, se lo devolvían. Tenía atención en todo el país y es más, a veces en el exterior también. Pero sí, la última vez que fuimos a tener un hijo con mi señora, 2 semanas antes nos dijeron, vayan previendo que van a tener que buscar otro lugar para tenerlo porque IOFA no está pagando. Y, qué hijo de y hasta el día anterior nos dijeron que no estaba seguro nada. Pero no, por yo no suerte, puedo gracias a Dios, así, ¿no? cuando llegó el día sí pudieron atender, no tuvimos más problemas. Pero conozco muchísima gente que ha tenido miles de problemas que no le solucionaron. Y ahora también esto lo conecto con los médicos militares. Los médicos militares son unos, eh, muchas veces unos enfermos, no sé otra forma de ponerlo, no quiero putearlo porque hay gente muy buena, es una realidad como todos lados, pero hay muchos que son horribles. ¿Cuántas veces ha pasado que vas a un control de dentista y te dicen, che, vení la semana que viene que te saco las muelas del juicio o una muela cualquiera? Claro. No sé por qué a los dentistas, a los odontólogos militares les encanta sacar las muelas. Y si vas con un problema tipo una quebradura, no sé, caes con la pierna quebrada, no te pasó nada, o te quiere, o no te pasó nada y te dan un ibuprofeno para que se te pase el dolor, o te quieren extirpar la pierna. No tienen un punto medio. Sí, no hay punto medio, sí, no hay un punto medio, sí, sí, sí. Sí, no, la salud militar,
Yo lo que veo es que es muy buena en las emergencias, hay gente muy profesional, pero en el día a día y en la mayoría de los institutos de salud del ejército no se caracterizan por la mejor atención, digamos. Eh, Acá, por ejemplo, bueno, en Formosa el grupo de médicos es bastante, o era en su momento bastante unido al grupo de oficiales, entonces no, digamos, yo no tuve una mala experiencia y siempre estuvieron a la orden del día de lo que necesitemos nosotros, especialmente los oficiales. Eh, pero sí conozco casos de los hospitales militares en donde no hay gente que en la nómina que no va, hay gente que no, digamos, o que no va, o que no trabaja, o que va y se esconde, eh, que encima no quieren hacer guardia, que no quieren hacer esto, que no quieren aceptar su estado militar tampoco. Eh, Me pasó cuando me fui a Tartagal, al despliegue, que el médico no quería autorizar un tiro porque no había un helicóptero. En realidad, el vago lo que quería era no ir al monte. Entonces, como no había helicóptero, según él pensó que no íbamos a ir a tirar al monte. Era ahí por Río Seco, ¿puede ser? ¿El Río Seco era en Tartagal? Sí. Bueno, que no es tan lejos, digamos, teniendo en cuenta que no eran muchas líneas de tiro, teníamos ambulancia, teníamos vehículo todoterreno, eh, digamos, había, digamos, las condiciones estaban dadas, digamos, como para hacer un tiro sin problema, más con tropa instruida y demás. Si vos me siguieras unir, bueno, lo pienso. Bueno, cuestiones se puso en palanca y no quería ir y nos trabó toda la operatoria y le quería hacer firmar un libre de responsabilidad al jefe de combate. Pues, nada que ver, digamos. Era toda excusa para no ir a que lo piquen los bichos. Sí, una locura. Y después, bueno, viste, o sea, digamos, el vago está para servirnos, digamos, o sea, para apoyarnos en nuestras actividades, no para decirnos si podemos hacer o no. Así. Sí, podemos aceptar el consejo, pero si el jefe de equipo de combate que está a cargo lo decide, se hace, punto, ya está. ¿Cuántas mira, si tenemos que poner un médico por cada patrulla que se pierde en el monte, en el Seconte, necesita 32 médicos, ¿viste? No es la función. Y así todo no te garantiza nada. Eh, pero sí, no, la salud en el ejército está complicada. Y lo peor de todo, que voy a decir, bueno, si ponele, vos agarrás, listo, no pagás nada, listo, lo piloteas. Pero se paga una tonelada de guita, se paga casi prácticamente como en una prepaga. Lo que se paga de IOFA, por lo menos lo que yo vi en los recibos de sueldo. Y se paga un montón de guita, porque encima es proporcional a tu salario, es proporcional a tu grado y a tu destino, y encima te cobran del aguinaldo también, y de algunos viáticos también, y o sea, roban de todos lados, eh, y así todo no funciona. Sí, no hay duda de eso. Entonces no. Esa, como te digo, una de las pobres ventajas lo le vi, pero es para aquellos que pueden pagar una prepaga. Las obras sociales sindicales, algunas funcionan muy bien, porque algunos sindicatos sí cumplen su misión de sindicato y otras no mismo que nada. Todo eso depende de dónde vayas a caer. Pero bueno, es un poco lo que te digo. La ventaja es que vos decidís o vos realmente sos artífice de tu propio destino. Si conoces esa frase de tango, Obvio. si conoces esa frase, ser artífice de su propio destino, bueno, ya la conoces. Sí, Así que, conozco pero quién esa es la era el mejor. favorito de esa frase. ¿De quién era esa frase favorita? ¿De quién era? Ah, bueno, por eso. Por eso. Trabajé con él. Eh, Una lástima es no ah, tenerlo más, pero está siempre con sí, nosotros. sí. Eh, Así que, bueno, sí, me hiciste pensar también con el tema este de los médicos hablando. No es culpa únicamente de los médicos. Muchas veces también es culpa de los superiores que tenemos de, de que la salud, entre comillas, no se entromete en la preparación
profesional. ¿Viste? No podemos hacer supervivencia porque se puede enfermar. Y cada vez peor pasan esas cosas. Primero, bueno, sí, está bien. Ponele, qué sé yo. Está bien. No podemos hacer tiro de artillería sobre propia tropa, sobre las posiciones, porque está bien. Un mal tiro cae de paso adentro de una posición, mata a los que estén adentro. Pero ya llega al punto que hay algunos que ni siquiera quieren hacer un camino y dispara. O peor, Sí, ni una marcha. sí. Sí, no se quieren arriesgar a tener un día malo ni a palo, entendiendo que, digamos, es su trabajo. O sea, prepararse para el combate es eso. Munición de guerra, cuestiones de riesgo, para algo hacemos planilla de riesgo, justificamos la munición, ponemos sombras, ponemos todo ambulancia, helicóptero, blindado, ambulancia. O sea, si están todas las medidas de seguridad dadas, inclusive, no sé, se hacen fosas para el resto, o sea, hay miles de medidas de seguridad para que el que esté instruyéndose en ese momento pueda hacerlo lo más realista posible. Salvo dispararle o dispararle cerca, creo que el resto de las cosas se pueden hacer. Sí, totalmente. Y siempre me acuerdo la película, no me acuerdo el nombre, pero la película esta que el chabón entra al ejército, tipo tiene una aspiración reprofesional, y empieza con toda la mierda del entrenamiento, del basic training, que es una cagada. En una parte se olvida la trompeta a la mañana y seguramente la viste. Se olvida la trompeta y tiene que hacer tipo el gesto y tocar con Sí, con la boca, bueno, sí, con la boca. Y en esa película, en un momento, estaban haciendo una rastrera con alambre de púas y estaba. Sí, que se levanta y. Claro, con la ametralladora por encima. Y eso se perdió. claro, Eso uno de los tipos, de los milicos, se levanta y le pegan un tiro en la cabeza, accidentalmente. Sí. Y va el instructor y lo caga a pedo al cadáver. El cadáver, sí. Son cosas que pueden pasar en la instrucción. A ver, sí, podés poner todas las medidas de seguridad que quieras, pero los accidentes van a terminar pasando. Y no, sí, eso de que no, siempre va a ser una negligencia, siempre va a haber un responsable, una porquería. Es para lavarse las manos los que están arriba. Sí, es para eso. Para lavarse las manos los que no compran. Lo que es negligencia. Lo que es negligencia, pero bueno, el resto es el riesgo calculado, digamos. Claro. Es como la bolsa, sí. Si vos trabajás en la bolsa y no quieres trabajar con riesgo, y no te trabajas en la bolsa. Claro, exactamente. Tango del Futuro de vuelta, una vez más, para... Como les dije antes, esta es la parte donde Julián se le corrompió el archivo y tuvimos que grabar de vuelta. Como habrán notado, en la primer pausa mi voz es mucho más clara, no hay tanto sonido, reverberancia y esas cosas. Y ahora en el próximo segmento se va a notar lo mismo. Eso es porque pude comprar un micrófono nuevo. Que realmente se nota mucho la diferencia, o por lo menos yo la noto bastante. Como siempre, espero que estén disfrutando este podcast y déjenme saber en comentarios en Instagram, por mensaje o cualquier medio que tengan un feedback para poder mejorar como siempre. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta que nos queda es: ¿cuáles son tus metas ahora que ya no estás en el ejército? ¿Cuál es tu objetivo, lo que querés alcanzar, ser? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante compleja.
Inicialmente, bueno, lo que aprendemos en el ejército es objetivos cortos o un objetivo grande, subdividirlo en varios pequeños para poder obtenerlo. Y bueno, hablando de lo profesional, seguir perfeccionándome en lo de Toyota. Por suerte, a esta altura alcancé la máxima capacitación profesional que da Toyota en mi área, que es repuestos. La verdad que estuvieron muy buenos los cursos, fueron 4 etapas durante el año. Y ahora, o sea que estoy trabajando mucho en todo lo que es la automatización de la logística de repuestos ahí. Logré hacer funcionar el pedido automático con un par de errores que los voy subsanando manualmente, pero funciona bastante bien. Esto es un espectáculo porque el sistema lo que hace, entiende bien la relación con la fábrica y que ellos te tienen que despachar en tantos días y vos tenés que recibir tantos días y tal producto se consume tanto por mes, entonces ya te saca una estadística. La verdad que es una cosa muy para estudiarla just in time. Así que nada, estoy intentando profesionalizarme en eso, en hacerlo trabajar de una manera en donde siempre que todos los productos que necesites los tengas y a su vez no tengamos nada que no sea necesario. Diríamos nosotros principio de masa y economía de fuerza, ¿no? Tener lo necesario en el lugar indicado y ocupar lo mínimo indispensable para cumplir el objetivo. Bueno, se trabaja mucho con eso. Claro, el método Kanban, si mal no recuerdo. Bueno, sí, bueno, el método Kanban, claro, método Kanban como el de los supermercados, bueno, parecido, pero trabaja con otras. Usualmente lo Kanban trabaja con depósitos muy grandes. Voy a decir just in time. Claro, verdad, sí, es verdad, me confundí. El Kanban es el de reposición de supermercados. El que yo estaba pensando era el de camino crítico. Claro, bueno, más que nada usa ese, ¿viste? Pero el Kanban también se utiliza bastante, pero ellos trabajan con un segundo depósito, bueno, es un poco más complejo. Pero de toda esta parte de la logística, de mantener una unidad de negocio y un servicio de taller y demás, la verdad que es súper interesante. Es coordinar, no sé, en nuestro caso, 90 personas de postventa para que una persona compre un auto o un repuesto o un servicio y no se ve, pero es un trabajo re grande el que se hace. Después, bueno, seguir con mi emprendimiento. La verdad que nos seguimos ampliando y creciendo en el mercado libre. Ahora empezamos a usar el full, como te comentaba hace un rato. Todos nuestros productos están ingresando al full ahora, por lo tanto tienen despacho en el día en Buenos Aires. Eso nos hizo pegar un disparo en las ventas bastante interesante. Así que estamos disfrutando un buen momento y nada, seguir haciendo crecer esto. Estoy haciendo crecer mis redes sociales. También la venta particular está creciendo un poco después que estuvo bastante parada este tiempo. Y seguir trayendo más productos, más cosas. Importar de China es el objetivo para este año. Lograr importar de China. Y bueno, ahí es todo un camino de ida nomás. Después, más adelante, de acá a 10 años, además de tener este negocio, capaz de seguir trabajando en Toyota, si puedo negociar unas condiciones, lo seguiré haciendo. Abrir un negocio acá, un negocio a la calle. Todavía no sé qué rubro, pero va a ser alguno comercial en el sentido de venta minorista. Y también ahora estoy ayudando bastante y estamos metiendo ficha de a poquito para ir haciendo crecer el estudio contable de Erika, de mi señora. Eso también es un muy buen rubro, muy buen trabajo. De a poquito lo vamos a ir haciendo y si Dios quiere, fin de año, año que viene, capaz hacemos un estudio, una oficina, algo bien copado como la gente y arrancamos una consultoría capaz de gestión de empresas y un poco de cuestión contable, digamos, como para empezar a ofrecer nuestro servicio, nuestra experiencia. Y después, bueno, personalmente ser el mejor padre que puedo. La verdad, Sofía está creciendo a un ritmo muy acelerado. Este fin de semana creció un montonazo. Pasó de ser bastante bebé, muchas actitudes, a levantarse, a sentarse sola a comer, a hacer un montón de cosas sola, a hablar con nosotros. Todavía no habla, pero vos le hablas y te entiende cosas bastante complejas. Así que intentar
estar lo más posible para mi hija y bueno, para Erika también disfrutar un montón de la familia, que es lo que capaz en el ejército uno no tenía tanto tiempo de disfrutarlo. Por eso yo también creo que, esto comentario aparte, por eso creo que muchos militares y más que nada lo que veo capaz liceístas se vuelven muy familiares una vez que egresan y se dedican a la carrera o si hacen otra cosa, si se van de baja como yo y hacen otra cosa, se vuelven muy familiares porque es algo que realmente entra como en un déficit durante la carrera por el tiempo que uno le dedica, ¿no? Eh, y después, no, seguir aprendiendo, seguir manteniendo la relación con ustedes, con mis amigos, y bueno, seguir estudiando historia militar, porque eso nunca lo voy a dejar de hacer, evidentemente, porque en un momento dije, cuando me fui de baja, no quería mirar las películas de guerra, no quería saber nada con respecto al ejército, porque decía, no, capaz me arrepiento, lo que sea. Y hoy prácticamente, si no leo algo de Ucrania o veo algún caso de historia militar o lo hablo con mi viejo, es no, como no desayunar, digamos. Entonces, o hablar algo con ustedes, con ustedes del tema de la guerra, es como no desayunar y aún así no extraño nada. No siento la necesidad de estar con uniforme. Sí, Así es totalmente que, entendible. nada, como para que no se asusten aquellos que deciden tomar el camino, no. Primero que no es un camino de ida solamente, siempre hay otras oportunidades, siempre hay un montón de cosas, muchísimas cosas para hacer y después la otra que lo siguen pudiendo disfrutar. Si yo tuviera ganas, me pondría en campaña, me compraría una pistola, un algo, iría al polígono a entrenar, saldría a correr más de lo que hago para seguir sintiéndome soldado, compraría equipo, todas esas cosas se pueden seguir haciendo y realmente uno no las hace a veces porque o no tiene tiempo o ya no quiere hacerlo, pero no por no llevar un uniforme no las puede hacer. Bueno, la verdad, muy completa tu respuesta. Me gustó que tenés un esquema bastante armado de todo lo que querés hacer, pero no tan estructurado como para decir, no, bueno, el año que viene voy a hacer tal cosa y dentro de 3 años ya debería tener tal cosa. Es como más flexible, pero como decías vos, tenés los objetivos claros y me gusta mucho eso. Una alegría que tu negocio esté mejorando, que te esté llevando para adelante, tu negocio privado, y que al mismo tiempo hayas escalado lo suficiente en Toyota, eh, y que sea algo gratificante para vos, ¿no? Porque el trabajo tiene que ser eso, tiene que ser gratificante, porque por más que pague mucho, si no, si no te satisface, es como que vas a durar poco. El tema de las Sí, consultorías. sí, bueno, particularmente en Homu, esto hago un poco de publicidad de mi trabajo. Homu es y siempre fue pionera en un montón de programas de perfeccionamiento de la marca. Muchos nos consultan y siempre fuimos, para que te dé una idea, nosotros estamos organizados de una manera de que hasta mi chico, uno que entró hace poco, eh, a los cursos, entró hace poco y solamente mamando lo que se trabajaba normalmente, fue y salió segundo en el curso. Yo salí primero y segundo en los dos módulos. Y él también, digamos, y no es porque haya que ser súper inteligente, ni mucho menos, sino por una cuestión de que en el concesionario se trabaja de una manera y es muy Toyota Way. Entonces, eso también es fundamental y yo creo que hoy en día, por ejemplo, yo siempre les sigo jodiendo y ellos me joden a mí, pero yo digo mi tropa anda muy bien, hay buena sinergia, cada uno tiene su rol, tiene sus responsabilidades, la mayoría los cumple de manera autónoma. Los errores están, pero se subsanan, traen para solucionarlos. La verdad que en ese sentido estoy muy contento con mi equipo y eso también me hace mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, eso la mayoría le debe pasar.
Qué bueno, la verdad que bueno que hayas encontrado un buen grupo humano donde trabajas, como decimos siempre, la gente hace al destino en términos militares Tal cual. y en un ámbito laboral civil también es lo mismo. Si tenés gente odiosa que lo único que hace es quejarse y te trata mal, no te saluda y el ámbito te va a terminar desgastando. Eh, Volviendo a tu respuesta anterior, a tus metas, como ahora que no estás en el ejército, me gustó mucho. Puntualmente recalco lo de ser buen padre, de que tengas como primer objetivo en tu vida estar ahí para tu hija, para tu nena. Y te lo digo por experiencia propia, es una realidad, se pasa volando el tiempo. Cuando te querés dar cuenta, eh, en un momento los tenés el brazo ahí que son esos bebés que no hacen nada, duermen todo el día y cuando te querés dar cuenta están corriendo por ahí. Se pasa rapidísimo y y hay que disfrutar todas las etapas. Es cansador, como cualquiera que es padre sabe que es bastante cansador la etapa, sobre todo del bebé barra niño. ¿Sí? Los primeros 2 años de vida son exigentes, sobre todo con el tema sueño y esas cosas, que por más que nosotros estamos Sí, una goma, acostumbrados. la mía cambia todo lo de horario. Sí, sí, sí. Bueno, la más chica mía también, ahora le están saliendo los dientes, así que está pobre, sufre toda la noche despierta llorando, cuando después del resto del día anda alegre. Y antes era dejarla en la cuna y dormía de corrido prácticamente. Ah, sin duda. Pero bueno, la es bueno también eso, saber qué es lo que qué es lo que quieres de lograr en tu vida. Sí, súper importante. Igualmente, uno nunca sabe realmente lo que quiere. Eso también te puedo decir porque uno se va encontrando con las cosas en la vida, con los obstáculos, o con las metas, o con todo. Y por eso también pienso que haberme ido de baja fue tipo abrir la cabeza y decir, che, boludo, pero está lleno de cosas para hacer. O sea, no es que tenés que sí o sí ser soldado y sí o sí ser cazador de monte y sí o sí tenés que ser eh, el más picante y tener todo el pecho lleno de medallas. Podés hacerlo y te aseguro que debe ser súper gratificante. Yo lo veo a mi papá y veo la cantidad de cosas que logró y que hizo profesionalmente y estoy orgulloso de él y comparto también su felicidad y demás. Pero no es el único camino. Y eso creo que es lo más importante. Y si a pesar de eso vos sabés que es lo tuyo, listo, ese es tu lugar en el mundo. Yo lo pienso así. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Es más, lo hablamos al principio del episodio, eh, de que nuestros viejos, nuestros padres, eh, tanto en tu caso como en el mío, nunca nos forzaron a ser militares. Siempre nos dijeron, ¿estás seguro? ¿Querés hacer esto? Busca Tal bien, cual. fíjate, sabes cómo es la vida. Y siempre desde un punto de apoyo, ¿viste? Alentando cualquier cosa que busquemos. Ninguno de mis hermanos fue militar y, y aún así los apoyó en las carreras que tomaron. Lo que sí, obviamente, nos exigía era que hagamos algo con la vida, Tal que no cual. seamos unos vagos de no hacer nada. Sí, te juro. Pero bueno, la verdad que es. Yo también queda en uno, ¿no? Yo, cada logro que tienen ustedes, nuestro grupito del PRCO, también lo disfruto, ¿viste? Y me pone muy contento cuando tienen hijos.
Me pongo contento cuando les salen los pases, cuando logran lo que quieren. Y cuando se amargan, también me pongo contento, porque por lo menos me doy cuenta que todavía les importa. Eh, pero sí, también uno, como te digo, no deja de disfrutar de la vida militar aunque esté afuera. Sí, es mucho menos parte, pero también la disfrutas totalmente. Ahora ver que el ejército, o sea, que la Fuerza Armada tiene F-16 y que le meten ficha a las redes sociales, que le están poniendo onda para ser mejores, aunque capaz sea o no el camino indicado, me pone muy contento también, porque realmente el ejército tiene mucho para dar y mucho para ofrecer a un montón de jóvenes. Y también un montón de jóvenes tienen mucho por ofrecer al país y al ejército, así que para mí, la verdad que aquel que quiera que le meta ficha y aquel que quiera cambiar de rumbo también lo puede hacer, a todos nos sirve y seguramente no se van a arrepentir. Sí, la verdad es que es así. Lo importante, como siempre, es meditar las decisiones, no tomar decisiones testiculares del momento de calentura y después arrepentirse, ya sea inmediatamente o varios años después. Porque pasa Sí, muchas veces, hemos visto mucho, conocemos mucha gente que es no militares frustrados porque nunca fueron militares, pero jugamos al Airsoft mucho tiempo juntos, que eso estaría bueno para otro capítulo. ¿Cuánta gente nos hemos cruzado que se cree el Capitán Price de Call of Duty, viste, que estuvo en por Vietnam, lo en la menos. Segunda Guerra Mundial, Ese, en Corea? el piso, Y ese es el piso. claro, y el tipo te exige no, porque vos me tenés que decir mi capitán, porque yo soy el comandante acá y está viejo. eh, te, te cagaste cuando ibas a firmar los papeles para entrar como soldado y ahora te hace el comando Rambo, el soldado universal. Pero sí, ojo, no son todos así se No, no. arrepienten de forma resentida. Conozco muchísima gente que le hubiese encantado ser militar por las situaciones de la vida o porque por ahí no les pintó en el momento, no lo fueron, se les pasó el tren y después a los militares les tiene mucho aprecio. Tengo muchos amigos así que son Sí, abogados, yo también. son dueños de campo, que les hubiese encantado ser militar, no lo hicieron por H o por B y hoy en día tienen mucho aprecio, invitan a todos los militares que conocen a la casa, siempre van a todos los eventos y no se creen, no se creen nada superior. Tal cual. Bueno, yo tengo mi gerente ahí en Toyota que también le re gusta cuando hablamos del ejército y le gusta cuando comparto mis experiencias. Tranquilamente podría haber sido un oficial, ya le dije varias veces, pero no, nunca se le cruzó y eso que tenía parientes militares. Eh, pero sí, y después, bueno, otra cosa que quería decir o antes de cerrar el podcast y que no se nos pase es esto, y bueno, cuando hablemos del tema, no es apología a irse baja, es simplemente experiencia pura y dura de alguien que se animó a hacerlo, que tenía todo el cagazo del mundo, pero también tenía todas en contra o pensaba que tenían todo en contra para irse. Eh, y no me arrepiento de nada de lo que viví gracias al ejército y tampoco me arrepiento de haberme ido. Tampoco he visto a nadie que se vaya, no, porque el ejército es una caca, así diciéndolo como tronco. Pero eh, todos tenemos algo para ofrecerle, tanto al ejército como a nuestra propia vida y viceversa. El ejército tiene cosas para ofrecernos, inclusive no estando dentro del mismo. Si se sigue con esta línea y empieza a haber jornada puerta abierta, ir a ver los shows de bandas militares, desfiles del 25 de mayo, 9 de julio, 29 de mayo, eh,
ir a, no sé, y que tu hijo vaya al liceo o lo que sea, o un simple contacto con un cuartel, 5 de octubre en el caso acá de Formosa, eh, no es la única manera de participar y después que todos tenemos para ofrecer un montón de cosas y aquel que todavía está en el ejército y está en la duda, que lo piense bien, que lo tome en frío, que se tome tiempo, que piense que realmente no es solamente un destino. Si es el destino, bueno, puede optarlo por cambiarlo. Yo tengo la creencia de que el que ya no está bien en un destino no va a estar bien en ninguno, porque eh, lamentablemente, para ser militar hay que saber adaptarse. La resiliencia es una cualidad, te diría, obligatoria. Eh, y después que le metan ficha y si realmente lo que quieren hacer, metanle ficha y háganlo con pasión, háganlo con todos los valores del ejército, amor por libertad, por querer ser los mejores siempre y por querer servir. Yo creo que si lo hacen con eso van a llegar a sus 35, 40 años de servicio y van a decir por qué no tengo otros 40 para dar. Y de eso estoy seguro. Pero que lo disfruten, sea cual sea el camino que elijan, que disfruten. Sí, totalmente. Añado lo que vos decís. Justamente acá no estamos impulsando a la gente a que se vaya de baja. Yo sigo en actividad y soy feliz con mi carrera. Tiene sus altos y bajos como todo, pero ya, o sea, no tengo en mente en ningún momento irme. En realidad sí, la escuela de guerra es como voy a ver qué onda cuando llegue el momento. Hasta ahora no tengo ganas de pasarla porque tengo experiencias ahí de conocidos y de haber participado y no me gustó para nada la experiencia. Así que bueno. Pero más allá de eso, yo estoy feliz con mi carrera, quiero seguirla, obviamente. Quiero continuar hasta a ver hasta dónde llego. Espero poder terminarla. eh, Irme como toda mi familia antes que yo, terminado por lo menos los 35 años de servicio. Y así que, así es. Bueno, ya me parece que estamos en tiempo para ir cerrando. Sí, No me totalmente. quedan muchas más cosas que decir. Lo único que te voy a preguntar es consejo de padre, Julián. Mm, Algo Paciencia, que le hermano. quieras decir a... Paciencia porque, eh, no sé, yo siempre tuve problemas con la paciencia y fui ansioso y realmente mi hija me está haciendo cultivar esa virtud porque los niños no son fáciles. Después también ponerse en el lugar de ellos, que ellos no entienden nada, ellos quieren, no sé, quieren tal cosa porque la quieren, no saben por qué, ni cuánto tiempo, ni por dónde, ni por nada, quieren eso y bueno, si uno lo entiende así, lo puede cultivar mejor la paciencia. eh, y después que yo por lo menos lo que veo es muy importante que coma bien, es muy importante que haga ejercicio, es muy importante que haga todo lo físico, es súper importante, pero yo creo que los esteroides para niños, por así decirlo, para que su crecimiento y su desarrollo sea exponencial, es el amor. Mi hija tiene muchísimo amor de su madre, de mío, de sus abuelos, de sus tías, de todo, realmente de la gente extraña que cruza por la calle, porque ella es muy bonita, tiene sus rulos y demás. Eh, y pues, si bien, bueno, en un momento lo va a conocer seguramente a la maldad de las personas, pero hoy en día ese amor que recibe de todos lados eh, incentiva su crecimiento, pero de una manera exponencial. Y la verdad que yo veo eso como ella con su corta edad ya hace un montón de cosas. Y no otros niños, bueno, pues cada uno crece a su ritmo, pero eh, yo siento que eso es, o por lo menos lo que me incentiva a alimentarlo así, porque veo que es lo que hace la diferencia
para que ella pueda disfrutar más la vida, no por que es mejor que el hijo de otro, lo demás, sino por eso. Y después, bueno, estar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Yo hoy justo venía pensando, una de las actividades que más disfruto, mi hija empezó la guardería y una de las actividades que más disfruto es ir a buscarla. Después del trabajo, agarro el auto y me voy y sé que lo primero que voy a hacer es ir a buscarla, verla a ella, ella contenta con verme, su felicidad genuina cuando te ve, te abraza, te dice, le saluda a todos porque ya sabe que se va. No, eso no tiene precio. Así que eh, la verdad que eso es una de las mejores cosas que logré yéndome de baja. Poder compartir esas cosas y hacer esas cosas que capaz cuando era chico yo decía, bueno, está recopado que el colectivo verde me lleve y me traiga, pero cuando venía mi padre a la escuela era un golazo, era el mejor día. Encima no sé si te pasaba a vos, pero las veces que vino mi padre a buscarme venía de uniforme con boina, así todo picante. Media escuela miraba así por la ventana a ver por qué había un tipo uniformado. Claro, sí. Así que Y no, lo mejor, como dirían en Instagram, esa etapa de ir a buscar a tus hijos en uniforme para aquellos que son militares, no se la salteen porque todos les gusta. Los niños que ven y se preguntan por qué hay un soldado, tu hijo que te ve y lo primero que quiere hacer es abrazarte. Yo creo que eso no tiene precio. realmente hermosas palabras, Julián. Me encantó todo lo que dijiste. Eh, espectacular. Casi me hace llorar. Casi. Pero yo no lloro. Eh, sí, es una realidad. Hay que amar a los hijos, hay que demostrarles que realmente se los quiere. Y, y sí, sí. Eh, bueno, no quiero extenderlo mucho más. No, lo hablamos, Así hacemos que otro capítulo de paternidad si querés, de paternidad inexperimentada. ese es otro capítulo que ya tenemos un par de invitados. Todavía hay que decirles que están invitados, pero ya tenemos Sí, los nombres de quienes podrían irse invitando. tal cual. Bueno, si llegaron hasta acá, les damos las gracias. La verdad es algo nuevo, nos llevó un poco de tiempo hacerlo, con varios problemas técnicos que tuvimos a lo largo del camino. Eh, Espero que sea el primero de muchos y seguramente como todo con el tiempo vamos a ir mejorando, vamos a ir aumentando la fluidez de las conversaciones, eh, la velocidad de la edición en mi caso particular. Y tenemos pensado ahí un par de invitados más, gente que conocemos que tienen sus proyectos de vida también, eh, de distinta índole, ¿sí? Tanto militares como civiles, padres y madres de familia, eh, y todas esas cosas. Así que no sé si querés agregar algo más, Julián. No. Ya todo lo que tengo para decir me lo voy a guardar para otro capítulo, porque la verdad que tenemos mil cosas para hablar y está bueno porque somos gente normal haciendo su vida nomás y capaz eh, le traemos un poco de guía a aquellos que están perdidos o no saben a quién preguntarle. Me ha pasado estar en esa situación. Claro, sí, de saber que hay alguien más como vos en el mundo. Tal cual, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme, Julián, y gracias a todos los que llegaron hasta acá de vuelta, por escucharnos, incluso si fue por 2 de velocidad. Tal Eh, cual. y nos vemos la próxima vez en el PRCO.